Yo quería, antes de entrar al tema, había una alabanza que me llegó, ¿no?, a mi corazón, y sé que el hermano Richard, Dios lo utilizó en su momento para darle gracias por este momento, pues que se antoja el Espíritu Santo y lo hace, ¿no? Y son momentos que solamente nosotros podemos entender y comprender. Pero hay algo que también me recordé en el momento que cuando hubo la vigilia, nuestra hermana misionera de China, como Mildred, ella decía sobre el tema de las canciones. Y la canción que decía, soy tu hijo y tengo identidad. Grábense siempre esa palabra, soy tu hijo y tengo identidad. Identidad normalmente a veces lo utilizamos con el carnet de cédula. En Venezuela le dicen cédula, otros le dicen DNI, acá no sé cómo le dicen, ID, pero nos identifica a donde pertenecemos o lo que somos. Pero aquí en lo espiritual es, soy tu hijo y tengo identidad. Pensando en lo que cada uno de ustedes son para el Señor. Pensando en lo que realmente nos une, como dice Juan 3:16, ¿verdad? O como dice Juan 3:1-12, ¿verdad? Que al ser parte de Él nos toma como sus hijos. No normalmente, todos somos creación de Dios, pero en lo especial es cuando recibimos y aceptamos ese evangelio de la gracia, ahí somos parte de la familia de Dios, porque hemos creído en lo que el Señor nos ha dado. Pero lo quiero conectar en función a lo que vamos a hablar la mañana de hoy. Yo quisiera que pudiéramos ubicarnos en el texto de Colosenses 1 del 16 al 20. Cuando lo tengan, decimos amén. Dice la palabra de Dios, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forma un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó hablar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Vamos a leerlo, pero donde dice Él, digamos todo Jesús. ¿Qué les parece? ¿Ok? Repetimos. Porque por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados u autoridades. Todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. Jesús es anterior a todas las cosas, que por medio de Jesús forman un todo coherente. Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesús es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Jesús, que toda su plenitud, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Wow! Gloria a Dios. Bendito Dios, te doy gracias en esta mañana. Agradecido una vez más por ser instrumento tuyo en traer el mensaje. Que sea tú, mi Dios, que puedas utilizar mis pensamientos y mis palabras para tu obra. Ayúdame, Señor, ser dirigidos por ti, por tu Espíritu Santo. Y permite, Dios, que todo esto que vamos a compartir hoy sea algo que se quede dentro de nuestros corazones y que pueda hacer accionar a nuestra vida diaria. Te lo damos gracias solo a ti, en Cristo Jesús. Amén. La carta de los Colosenses, rápidamente, es una carta escrita por Pablo desde la cárcel. Estaba preso. Su angustia en esta comunidad era que estaba teniendo problemas doctrinales. Gnosticismo, judaísmo
y unas mezcolanzas allí sobre la deidad de Dios. O sea, en el caso, sobre la deidad de Cristo. Los judaizantes hablaban sobre el tema de que el que murió fue Cristo, no Jesús. Entonces había una enseñanza muy, pero muy distorsionada. Y Pablo en su angustia escribe con su fiel compañero Timoteo. Es la introducción que nos da. Pero hablando del primer capítulo, esta es una carta muy interesante, universal, pero cuando puedan, léala con profundidad. Porque es la manera como se defiende o cómo Pablo defiende lo que es realmente el Evangelio de la Gracia. Y le da unos tips y algunas recomendaciones. Y la centralidad está aquí en este pasaje. Es en Jesús. Ahora fíjense, abriendo un marco más amplio, fíjense que esta iglesia no fue fundada por Pablo, no la estableció Pablo. Esta iglesia fue establecida por un discípulo de Pablo, de paso gentil, llamado Epafras. No soy bueno en el griego, Epafras, creo que sea así. Y él fue que estableció, le da hasta palabras de afirmación en el proceso de su introducción a la carta. Y ¿por qué les digo esto? Porque yo quería, traigo dos aspectos importantes del día de hoy. Sobre lo que es el llamado y sobre lo que es el tiempo en nosotros dentro del llamado. Y Dios, de una u otra manera, conoce la historia de Pablo. De una u otra manera, hay momentos que Dios hace o mueve en el juego de la vida o en las posiciones, Él hace como Él quiere. No es cuestión mía. Nosotros simplemente aceptamos lo que Dios nos presenta. En este juego, o en este movimiento, mejor dicho, Dios utilizó de una manera sobrenatural para inducir o extraer a Pablo como instrumento. Era como decir, iba a ser su bandera en función a lo que iba a generar después Pablo. La teología de Pablo, es insertada desde la formación que él recibió por 3 años. No estamos hablando que él recibió una formación de 1 año, de 6 meses. Él tuvo que pasar tiempo por esa persona que lo recibió cuando él estaba ciego. ¿Se acuerdan? En ese proceso de formación, el establecimiento de Pablo conoció más aún de el Señor, de aquel que lo tumbó del caballo de una u otra manera y lo indujo, porque Pablo de una u otra manera era a los pies de Gamaliel, un fariseo. Pablo era un fariseo, un hombre conocedor de la ley, no era un saduceo. Los fariseos estaban más dentro de lo que era el contexto del pueblo, de la realidad, y sin embargo él tenía sus conocimientos. Pero aun cuando se mete y conoce de una u otra manera a aquel que le preguntó, ¿verdad? ¿Por qué me sigues? Pablo atendió a ese llamado. Y cuando yo hablo de llamado es porque quiero que hoy podamos entender un poco por qué usted está aquí hoy. ¿Qué hace usted sentado allí? ¿A qué fui llamado yo al Señor? ¿Cómo conecté con Él hacia mi vida? ¿De una manera simplemente estructural o simplemente generar en la vida una comunión o un aspecto, mejor dicho, sociable? ¿O me interesa vivir el proceso estructural simplemente, pero cuando salgo, cómo desarrollo lo que Dios quiere en mi vida a lo que me llamó? Dios hace llamados directamente, presenta, somos nosotros los que decimos. Ojo, nosotros tenemos el libre albedrío de aceptar o no, si caminar con Él o no caminar con Él. Pero cuando yo decido caminar con Él, ya yo soy parte de Él. Recuerdan, soy su hijo, identidad, soy de Él. Y como Él es mi Padre, lo reconozco como Padre, me sujeto a Él y me alineo al mensaje al cual desean que yo desarrolle como seguidor. Solo cuando respondemos al llamado de nuestro Creador es cuando encontramos el más profundo significado de la vida y descubrimos el propósito por el cual debemos vivir y morir. Solo
Cuando respondemos al llamado de nuestro Creador, es cuando encontramos el más profundo significado de la vida y descubrimos el por el cual debemos vivir y morir. Solo cuando encontramos esa conexión, cuando estamos alineados con nuestro Dios. Recuerde que la salvación es personal, es mía con el Señor, pero no es, mi fe puede ser privada. Mi fe es algo conectada, pero no es privada. Debo reflejarla. Me acuerdo cuando Doña Elí decía, hay que hablar. ¿Se acuerdan? Hablar. Creo que decías así, hablar. Tenemos que hablar. La fe no es privada, es personal, pero no es privada. Usted es un ente que camina, desarrolla y gestiona cualquier aspecto en la vida diaria. Y que de una vez a la semana nos reunimos como comunidad y desarrollamos plenamente lo que vamos a accionar para Dios. Pero, ¿para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿A qué fuimos llamados? Y mire, para entender el significado del llamado de Dios debemos entender esto. Primero, nuestra visión de Dios y sus orígenes. Debemos comprender quién es Dios. ¿De dónde viene Dios? A ustedes le explicaron, como me lo explicaron a mí, no quiero decir cuando conocí al Señor porque van a saber qué edad tengo y eso me da miedo, pero no importa. Nosotros, cuando yo conocí a Cristo, lo conocí a una edad totalmente ya adulta, no cuando era niño. Pero cuando entendí ese mensaje, por la persona que dedicó tiempo, me atendió, me habló, y hablábamos y hacían preguntas y respuestas, y pregunta venía y respuesta venía, fue que comprendí verdaderamente quién era ese Dios. Y un Dios que yo no he visto, que usted no lo ha visto. ¿Usted ha visto a Dios? Seamos sinceros, ¿hemos visto a Dios? ¿Usted ha visto al Espíritu Santo? ¿Usted ha visto a Cristo? Nada, ¿verdad? Pero Jesús dice en su palabra, bienaventurados aquellos que creerán en mí sin haberme visto. Wow. Entonces, lo que estaba visionando Jesús no era el momento, lo que estaba viendo era el mundo. Lo que estaba esperando Dios era que necesitaba romper un paradigma del pasado y que se estructuraba en el nuevo paradigma, en el nuevo modelo, en la nueva iglesia, la nueva comunidad, y ya no es un pueblo reducido, no es una cultura, es un mundo. Y a eso fue llamado Pablo. ¿De dónde saca Jesús a Pablo? ¿De dónde lo sacó a usted? Es la pregunta, solamente pregunta. Necesitamos entender que si estamos aquí es porque conocemos los orígenes de Dios, es porque sabemos quién es Dios y entendemos qué hizo Dios por nosotros. Amén. Si no entendemos eso, entonces estamos sobre lo que llamamos nosotros la religiosidad. El cumplimiento de algo netamente activista. Pero aquí el compromiso, a través de los pastores, o de lo que Dios vaya a instalar nuevamente después, es la comunidad, somos todos. El llamado es para todos. Yoli, Carlos, tienen un llamado específico. Jaciel tiene un llamado específico. Cada uno de ustedes tiene un llamado. La hermana tiene un llamado específico. Como decía ella, mi vida está en China. Sus hijos, su esposo. Eso es de admirar. Yo tengo una hermana que conocí en la iglesia donde yo estaba pastoreando, de que era una adolescente, Lisbeth, está con su hijo en Santiago, en Manaus, en Brasil. Y nosotros estuvimos allí y nosotros estábamos en la iglesia. Yo estaba trabajando con los adolescentes y estábamos trabajando y Lisbeth, bueno, chica rebelde, ¿verdad? Como todo, porque todo en la viña, o sea, uno tiene que trabajar y tener la paciencia. Oye, esa chica se fue a una base de Jocún en Perú y estuvo en Perú, se graduó de Perú. ¿Y tú sabes dónde está esa chica que le ha dado paludismo? En Manaus. Yo le pasé un video a ustedes, creo, para que estuvieran orando por ella. Y está con su hijo trabajando ya con los emigrantes. Tiene un llamado. Dios, al entender los orígenes, al comprender esa realidad,
estamos aceptando, dimos el primer pie, acepté. Es como cuando usted hace un negocio, hacemos un negocio tú y yo, entonces tú me propones, yo recibo y ahí vemos cómo gestionamos el negocio, pero al yo cerrar negocio contigo, hay palabra. En mi pueblo, en mi país, en los tiempos de antaño, Carlos sabe eso también, y Edgar y Jaciel, que allá muchas veces en los pueblos valía más un apretón de mano que un papel firmado. Eso tenía mayor valor. Entonces, cuando nosotros gestionamos una decisión, tenemos un compromiso. Y el compromiso no es con Carlos, el compromiso no es con el hermano que tienes al lado, el compromiso es con tu Creador. Amén. Debemos entender la humanidad misma. Son culturas, contextos distintos. Yo no puedo llegar a China y decirle a la hermana, no, tienes que hacer esto, porque tengo esto. No, ella conoce la realidad. Yo tengo que ir a ella y decirle, necesito que me pongas en contexto. ¿En qué te puedo servir? Porque no se trata de lo que yo soy o lo que dejo de ser. Se trata de lo que Dios está haciendo a través de ella. Y cómo yo puedo ser parte también de esa ayuda. Si Dios me inspira a ir allá. Yo le decía a unos amigos pastores, no, que quieres ir a la selva en Venezuela, por decir, al Amazonas, para que lleven los jueguitos, hermanos. Mire, lamentablemente yo les puedo dar todo lo que ustedes quieran. Es que yo no estoy llamado para ir a entrar a la selva. O sea, no tengo, hasta que Dios me diga, vaya a la selva, porque si me vaya a la selva me va a mostrar cómo lo voy a llevar. Pero Dios es el que mueve las piezas. Aquí lo que importa es entender a Dios, comprender a Dios, entender la humanidad, que es muy diversa, y que nosotros tenemos que ser ágil, o como diría Maxwell, tener los instintos claros para ver con qué persona tiene el perfil y cómo puede ser orientada para trabajar en un área específica para el Señor. ¿Cuál es nuestra relación con Dios y nuestros semejantes? Es importantísimo. Mi tiempo, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy yo con el Señor? Bueno, mi esposa y yo se para a las 4 de la mañana a orar. Después nos sentamos los dos a orar y después hacemos tiempo a solas con Dios. Pero en lo personal ya tiene su espacio. Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo está mi relación con los hermanos, con el que está al lado, con el que tienes al frente, el que vive al frente de tu casa? ¿Qué haces por esa persona que está a tu lado? ¿Cómo puedo ser yo un factor de influencia para esas personas que yo conozco que están a mi lado? Porque ¿quién más conoce a tu vecino que tú? No yo. Yo conozco el lugar donde yo vivo. Tú me preguntas a mí hoy, ¿dónde vive usted? Y en la Candelaria. ¿Cuánto tiempo usted en la Candelaria? Bueno, tú conoces la Candelaria. ¿Dónde vives tú en la Candelaria? ¿Cuánto tiempo en la Candelaria? Tengo 45 años en la Candelaria. Me vieron chiquitico, crecer. Vieron quién era en el tiempo adolescente, que era... Y después me vieron pasar tiempo y tiempo. Hoy en día yo tengo, por decir, moral para conocer el lugar donde yo vivo. Y afectar el lugar donde yo vivo. Igual que mi esposa. Y mi esposa es una persona que ya Dios la tocó en un momento determinado porque tiempo casado y ella no conocía gente dentro de la cuadra. Y cuando una vez salió por una acción de ayuda social, las personas me preguntaban, ¿quién es usted? No, yo soy la esposa de Winston. ¿Y usted es la esposa de Winston? Nadie sabía que era mi esposa. Sin embargo, Dios en su tiempo la utilizó y la movió a un lugar. Necesitamos saber, reconocer y entender eso de nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. La otra que quiero aportar es cómo debemos vivir. Entender cómo debemos vivir cuando ya tenemos esa conexión con Dios. Preguntas, hermanos, solamente preguntas, pensando en voz alta. ¿Cómo debo vivir, Dios? ¿Cómo debe vivir usted? Solamente usted es el que sabe, como decía el pastor. Está empujando 21 días de oración, comunidad integrada, proyectando. Él decía, tenemos 2 años hablando, revisando, chequeando, buscando una manera que nos ayude, una estrategia para seguir avanzando en lo que Dios le ha dado a esta iglesia, que es plantar iglesia. De una manera más estratégica, más penetrante de influencia. Pero necesitamos saber cómo estamos viviendo, cómo está nuestra convivencia con Dios, cómo está nuestra forma diaria de vivir, qué estamos haciendo. Debemos entender que somos llamados para una audiencia de uno, solo con Dios. Debemos entender que estamos llamados a tener una sola audiencia y es con Dios. Cada cristiano es llamado a un propósito específico y a un propósito de cada creyente es diferente.
usted es llamado a un propósito y cada propósito es distinto. El propósito de nuestra hermana se enfoca donde Dios la ha llevado. El propósito que tiene Dios conmigo puede ser otro, el propósito que tiene Dios con él puede ser otro. No sumamente todos vamos a ser pastores, ya lo diría Efesios. Unos son apóstoles, otros serán pastores maestros, otros serán profetas. Esas son las características que se escuchan en el tiempo. Hoy en día puede ser, él es un abogado, él es un siervo de Dios, como un discípulo del Señor que va a estar influenciando en el contexto de un mundo que está todavía corrompido y que le damos el espacio al enemigo para que él haga lo que le dé la gana. Porque el diablo no gobierna este mundo. Nosotros, la iglesia, nos hemos adormecido, hemos dejado que él coja terreno. Pero no hemos puesto un stop. Como dijo, yo escuché ayer, una mamá le decía a una niña, stop now. Y se me aplicó el inglés que no lo conozco. Usted le está diciendo, pare, por favor, ahora, pare ahora. Y, ya le estoy metiendo la cuestión al inglés. Ya estoy comprendiendo un poco la cosa. Necesitamos decirle al diablo, ¿cómo? Stop. Duro. Stop now, dirían así, stop now. A mis hermanos que estuvieron en Nueva York, stop now. Ahora, quiero usar los lentes, esos lentes que usamos para leer o esos lentes para mirar, para que veamos en nuestra relación, vemos cómo está nuestra relación del llamado. Primero, cómo Dios nos ve a nosotros. Hermano, Dios te ve a ti para un llamado. Dios te ve a ti para un llamado. Dios no te llamó a ti para sentarte en esa silla netamente a escuchar. Intelectualidad. Es como decía yo a un amigo, a mí me gusta mucho la teología, se los digo, mi esposa lo sabe. Yo soy una persona que me gusta leer, a mí me encanta la teología. En ese aspecto, pues, el hecho de que cómo Dios ve las cosas en su momento, y ahí me meto yo, y bueno. Pero yo le decía a un amigo que es teólogo, le decía, yo lo que digo es que está bien, la intelectualidad está buena, el raciocinio, el entendimiento, pero no estamos ejerciendo la acción. No hay un plan. ¿Cómo pongo yo en práctica lo que tú me estás diciendo? No hay una dirección, no hay un mapa, diría Maxwell, una carta de navegación. Somos una comunidad. Entonces, ¿cómo Dios te ve a ti? Dios te ve a ti para que tú tengas un llamado a lo que tú vas a hacer. Porque Dios en su lente te dijo, wow, Yoli, yo te saco de la República de Barranquilla, ¿no? No, de Cartagena. Ay, Dios me ofenda, dirá Yoli. De Cartagena fue a para Argentina. Y ella era una peluquera muy próspera, una mujer que era cotizada en el Alto Jet allá de Cartagena. Ahí estoy hablando ya como los cartageneros. Y ella fue a parar a Argentina porque escuchó. Dios tocó. Y ella atendió al llamado. Y la llevó y la preparó. Y fíjense ya lo demás es historia. Amén. En esos mismos lentes, ¿cómo nosotros vemos a Dios? O sea, Dios te ve a ti con un llamado. Pero ¿cómo vemos nosotros a Dios? Debemos verlo con el desarrollo espiritual. ¿Cómo está tu desarrollo espiritual? Yo hablaba en el entrenamiento del 18, en el encuentro del 18, el tiempo a solas con Dios. Hablé un poquito sobre eso, un mecanismo, unas cosas, cómo lo podrían hacer. Pero ¿cómo está tu tiempo a solas con Dios? ¿Qué está pasando? ¿Qué te está interfiriendo en ese proceso? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esa es una manera de cómo con nuestros lentes vemos a Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos tener el oído presto, ahí, atento a lo que Él pueda decir en la palabra. Dios te puede hablar, hermano. Dios te puede hablar. Pero cuando te hablen, wow, póngase las pilas, como decimos en Venezuela. Si te habló es porque te está diciendo, hey, a darle, porque te estás quedando. Ese es el tiempo tuyo con Él. Tu tiempo espiritual es importante. ¿Cómo vemos a Dios? Lo vamos a ver en el tiempo de mi relación a solas con el Señor. ¿Cómo el mundo nos ve? ¿Cómo crees tú que el mundo te ve a ti? No, ¿cómo te ve el mundo? ¿Cómo crees tú que te ve el mundo? En lo personal. Como una persona joven. Como una persona joven. ¿Sí?
Entonces, cuando lo ven con una persona joven, ya empiezan a entonces decir, bueno, esta persona joven le gusta andar en tiempos sociables, a veces por el atuendo le dicen, no, este chico anda en una jugada rara, porque es joven. Entonces, el concepto del joven lo tienen distorsionado. A veces en el aspecto cultural, yo tenía un amigo que era de Jucunero, que agarró y él fue preparado en Venezuela y él se llama, ¿cómo que se llama él? No, este chico que está en Maracucho, bueno, no me olvido el nombre ahorita, pero él fue preparado para trabajar con las culturas urbanas en el contexto de las personas rockeras. Y él decía, yo llego donde están los rockeros, yo soy como los que se ponen y ¡puf!, se estallan. Él cuando llegué ahí, él decía, yo lo que estallo es palabra, cuando estoy con estos hombres. Pero él es una persona llamado a trabajar en un lugar donde él conoce ese contexto, él tiene, y su atuendo era realmente identificado culturalmente, pues. Muchas veces necesitamos ver cómo nos ve. Y el mundo tiene que vernos por lo que Dios ha hecho en usted. Cómo yo soy, si yo me estoy llamado a servirle a Dios, si ya yo comprendo a Dios, si ya comprendo a la humanidad, comprendo a mi semejante, si tengo una relación espiritual con Dios todas las mañanas, me levanto en la mañana y digo, este es mi tiempo con el Señor, esto no es negociable, aquí tengo que hablar con mi Padre, yo tengo que llevarle, eso va a transformar mi carácter. Mi carácter es muy importante en una sociedad como esta. Esta y en cualquiera donde usted se pare. Usted tiene que ser la diferencia. Usted tiene que ser lo mejor. Aquí no estamos hablando de dogmas estructurales o doctrinales. Estamos hablando de vida, de afectación de vida, de cómo llego yo y en mi trabajo yo soy la diferencia. Amén. Donde nadie va a cuestionar mi identidad, como dice la canción, porque soy hijo de Dios. Mi identidad vale más que cualquier cosa que puedan ofrecer. Entonces necesitamos estar claros. El carácter es importante en este proceso. ¿Cómo también nos ve el mundo? La cosmovisión juega un papel importante acá. Cómo el mundo se ve, cómo lo ve en su conciencia misma de qué es lo que queremos realizar como comunidad. Porque déjeme decirle algo, usted tiene un llamado específico, pero usted forma parte de una comunidad. Usted decidió estar en esta comunidad. La pregunta es, ¿por qué estoy en esta comunidad? ¿Por qué Dios me trajo a esta comunidad? ¿Qué debo hacer entonces en esta comunidad? ¿Cómo debo yo actuar en esta comunidad? ¿Dónde debo actuar para esta comunidad? ¿Cómo me pongo yo al servicio de Dios para esta comunidad? Porque en esta comunidad Dios la estableció para un fin. Cada comunidad es distinta, recuerden eso. Cada llamado es distinto. Yo amo a mis hermanas que decía un predicador una vez, hablaba y se burlaba, y esto lo digo como una manera de paréntesis, se burlaba de nuestras hermanitas pentecostales por su atuendo de vestir. Y yo en silencio, a sola, le decía, pero ellas hacen la labor que tú y yo no podemos hacer. Es meterse en recintos penales en Venezuela que nadie se mete. Nadie se mete. Y estas mujeres van a esos recintos penales que hablar de un recinto penal es hablar de palabras mayores. Y ellas van a donde yo no voy. Entonces no podemos respetar parte de la diversidad. Y todos estamos llamados a un fin. Ahora, Dios, me alegra mucho cuando Dios le muestra al pastor, wow, una comunidad. Esto me agrada. Cuando estuve en el encuentro de hombres de valores, 12 hombres reunidos. Es hermoso. ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué no nos puede dar Dios? Es ampliar lo que Dios nos ha puesto. Es la plantación, es hacer, es afectar, es conectar, es hacer una gran red aquí en Orlando primeramente para poder pensar en el mundo. Amén. Ok. Fíjense, 4 rapidito, porque sé que el tiempo corre. 4 aspectos que son muy importantes para entender el contenido del llamado. La primera, la conversión. Si usted está aquí, es porque alguien le habló de Dios y le habló de Jesús. Y eso entró a entender la obra de la gracia, a internalizarla,
A mí me bastó nada más estar una semana estudiando, leía la Biblia y estaba en mi casa y estaba en el trabajo y decía, wow, ¿qué es esto? Y leía y leía. Y estaba con una ansiedad de regresar nuevamente al lugar donde yo fui. Solo bastaron como 3 domingos cuando yo no pasé al frente. O sea, respeto, yo no, normalmente yo no hago esa metodología. Normalmente yo soy simplemente la persona que quiere, en ese momento se me puede acercar y yo puedo hablar con esa persona. Pero yo no la utilizo, yo soy más o menos parecido a ella. Yo agarré y en el momento que yo estaba, en ese momento que estaba ahí, yo simplemente miré, mi esposa Teresa estaba a mi lado y yo miré hacia el techo del lugar. Y yo dije estas palabras, haz conmigo lo que te dé la gana. Esa fue mi palabra de conversión. Haz conmigo lo que te dé la gana. Y a la semana, un hombre tan mentiroso como este, yo aplicaba historia. Usted me creía a mí, yo para sacarle la plata a Carlos le inventaba una narrativa que ese hombre me estaba depositando a los 2 días. Pero yo le metí aquel paquete que quedaba loco, porque toda mi vida viví de eso. Y en la semana, cuando estaba en la empresa o en el negocio de los hermanos de ella, yo era el que manejaba la parte de marketing y todo eso, y me llama un tipo y me pregunta, mira, ¿está José Gregorio? Y lo tenía el hermano de al lado. Y yo lo ponía a viajar, que estaba en esto, que estaba a veces también haciendo negocios en Rusia. Yo lo ponía a viajar. Y el hombre, cuando me llamaron, el hombre estaba al lado conmigo ahí normalmente, comiéndose algo, y yo estaba así, sí, aquí están, ya te lo pongo. Y se lo puse. Esa fue mi primera acción a favor del Señor. Y el hermano de ella me miró, este bolito es loco. Bueno, eso acompañado con una grosería, ¿no? Y yo, atiende que te están llamando a ti, no a mí, porque si fuera a mí yo lo atendiera. Y me lo dejé solo. Pero ahí comprendí que ya yo no pertenecía a ese lugar. Amén. Y entonces empezó a sentir en mí, no, yo tengo que, y empecé una tarde, una mañana, y le dije a mi esposa, mira, yo no sigo trabajando, yo me voy a dedicar a servirle a mi Dios. Se acabó. ¿Y cómo va a vivir? No sé, Dios no va. Ella no me preguntó eso, amén. Ella no me preguntó eso. Ella solamente me dijo, te apoyo. Y oramos, y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Es unas cosas sobrenaturales que a veces buscamos, es como que levantar a un muerto, pero muchas veces hay cosas sobrenaturales que impactan de una manera distinta. Y una de las que te impactó tiene que haber sido tu conversión. Amén. ¿Quién dice eso? Amén. ¿La iglesia dice? Amén. Mire, eso es una decisión tuya. Tú decidiste meterte en este paquete. A ti no te bajó Dios y te caminó por las aguas y decirte, hey, mira lo que hago. No, tú creíste en un mensaje, entendiste, internalizaste, y por eso Dios tocó tu corazón y le abriste la puerta y Él entró, como dice en Juan. Es tu pastor quien te habló. Es la cabeza, como dice el texto. Es el que tiene el control, al quien yo le sirvo. Está resumido en lo que dice Colosense. Hermano, usted aceptó y creyó en aquel que dio la vida por usted y por mí. No fue cualquier loco. Fue Dios mismo hecho carne. Fue el que se hizo parte de esta humanidad. Y decirle al mundo, heme aquí y quiero que ustedes se pongan sobre mí para que no tengan corrientes filosóficas, como dice después Colosenses 2:8. Porque muchas veces si no estamos cimentados en su palabra, y la palabra es Él, dice Juan, yo soy, el verbo se hizo ¿qué? Carne, la palabra se hizo carne, la palabra que era antes oral, que se la comunicaban en Deuteronomio, generación tras generación, se estableció en Él. Dios mismo habitó en medio nuestro. Y Él, al que nosotros respetamos y al que amamos y seguimos, nos dice, déjame entrar a tu corazón. Y entra. Pero ¿qué estás haciendo tú? Te toca tu parte. Como le tocó a Pablo, como le tocó a Timoteo, como le tomó el tiempo a Epafras, y a otros más, los padres de la iglesia, y a otros más, como le tocó a Pedro entender su guerra, su problema cultural. La conversión, hermano, es un acto importantísimo para pertenecer a la familia de Dios. Yo tengo identidad en Jesús porque acepté ese compromiso. Me comprometí con mi Dios. Y cuando yo cometo un pecado, cuando yo no estoy haciendo la labor que a lo que fui llamado, deshonro y humillo la voluntad de mi Padre, que dice Pablo en Romanos, es buena, agradable y perfecta.
Y si yo no estoy haciendo la labor del Señor, déjeme decirle, hermano, que simplemente somos oidores, mas no hacedores. Amén. Estamos bien. Amén. Y que no se me apague este animal, porque ahí sí me pongo a llorar. Otro es la acción, ya lo decimos, necesitamos conversión, entendimiento y aplicación. La voz de Pedrito el Pulpo. Ustedes dirán, ¿qué es Pedrito el Pulpo? Ella sabe, Carlos sabe, y allá Hazel sabe. Era en Radio Transmundial, una emisora, es un ministerio de aquí de Chicago que establecía emisoras de radio evangelista. Muchas personas conocieron a Cristo a través de sus programas. Y había un programa infantil que se llamaba Pedrito el Pulpo, que era un espacio para trabajar con los niños. Pero este hombre era la voz de Pedrito el Pulpo. Y ya, escuchen. ¿Qué tal, amiguitos? Le habla Pedrito el Pulpo, de nuevo con todos mis amiguitos para ofrecer este programote. Ahí está. Esa era la voz de Pedrito el Pulpo. Después vino Pedro Manuel Suárez. que es obispo aquí en la Florida por la Iglesia Evangélica Luterana, venezolano. Y después vinieron otros. Bueno, no estas calidades de voces, no. Los que están ahorita, tú sabes, tenemos que ayudarlos. Hay que darle un curso. Ok, ese es el resultado de nuestro nuevo llamado. Nuestra fe es personal, pero no privada. Tenemos que proclamar, tenemos que aplicarla, tenemos que accionar. No podemos estar estáticos. La iglesia está en movimiento. La iglesia de los hechos no era estructura. La iglesia de los hechos era personal, era de influencia. Era, tengo que ir para allá. Epafra es influenciado por Pablo, levantado. Nadie lo conoce. Nadie sabe más nada del texto, solamente es afirmado por Pablo en Colosenses 1 de la labor, pero ese hombre tuvo que haber tenido un trabajo misional dentro de esa comunidad, estableció líderes, levantó líderes y en su preocupación había conexión con Pablo, porque Pablo estaba preso. Epafras tuvo que haber tenido comunicación con Pablo. Y fíjense que ya Pablo involucraba a Timoteo en sus cartas. Era un líder, un joven, 16 años. ¿Qué edad tienes tú? No diga la mentira, diga la verdad. 35 años. Los jóvenes, ¿qué no pudo haber hecho Timoteo después? No, que no te menosprecien, le decía en las primeras cartas de Timoteo, que no te menosprecien por tu juventud. Otro factor, basado en la Biblia. La Biblia son los fundamentos sólidos de nuestras vidas. La Biblia es la que nos tiene que dar la formación. Mire, yo soy Winston Fermín, pastor. Simplemente Winston. Sirvo al Señor. Me gusta trabajar en equipo. Con el modelo de hechos. Una mesa amplia, de un equipo amplio. Que estemos todos alineados con un carácter cristocéntrico. Sin embargo, les digo, no crean todo lo que yo digo. Vayan acá. Vayan acá. Esto es palabra de vida. Pídanle orientación al Espíritu Santo. Yo simplemente soy una persona que les puede orientar en las técnicas, en lo técnico, como puede ser Carlos o otros hermanos. Pero el que tiene que penetrarse, el que tiene que comerse el texto es usted. Usted, diga yo. Dile al que está a tu lado, yo. Y al que tienes atrás, yo. Todos tenemos que comernos el texto bíblico. Comernos el texto bíblico. Pablo le decía a Pedro, hipócrita. Ya que había unas riñas ahí feas ahí con estos tipos, ¿no? Hipócrita, porque Pablo cuando venía a lo de Jerusalén le daba una cara. Pero cuando estaba con los gentiles, wow, qué comida tan sabrosa. ¿No hay más por ahí que me dé un pelito más? No, hermano. Tú tienes que ser lo que eres, aquí o allá. Pero la identidad se mantiene. Pablo era un hombre y es lo que admiro. Aunque tengo mis reservas en algunos aspectos de Pablo, pero era un hombre que defendía la deidad de Cristo. Era una teología paulina porque era otros tiempos. Ojo, pero sin dejar el evangelio fuera. Analicen sus cartas y verán que está Cristo en todo lo que él habla. Aferrado a la cultura, por supuesto, pero hay aspectos que tenemos que contextualizarlos según la palabra de Dios. Entonces, la palabra se sostiene sola, hermano. La palabra no necesita de mí. La palabra no se va a caer nunca. La palabra misma dice, se puede caer del cielo y la tierra.
todo, mas mi palabra no pasará. Suena como canción, no pasará. Hay un cantante, hago un paréntesis, un cantante que se llama, después que me lo recomendó mi hermano del Alba, después que hicimos un ayuno, que se llama Santiago Benavides. ¿Lo han escuchado? El hombre está preparando un material de himnos, cánticos. Ahorita va a trabajar con Romano, donde va a cantar desde el texto. Le va a poner música al texto. Ojo, pendiente con el canal de ese hombre. Yo lo sigo, de verdad. Me encanta su letra, es muy teológica. Por eso le digo, me encanta la teología y lo sigo porque sus letras son muy profundas. Pero bueno, esa es una publicidad que la corro yo. Entonces la palabra no se cae, la palabra se sostiene sola. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo somos débiles. Somos endebles en cualquier momento. Por eso nos manda a tener una relación permanente con Dios. El diablo anda tirando tiros, como dicen en Venezuela, le anda lanzando plomo en las patas para ver si usted se cae. Necesitamos estar aferrados al Señor, porque somos vulnerables, somos pecadores. Eso lo sabía Jesús. Pero eso nos pide que tengamos alineación con Dios. Porque si no, hermano, si usted flaquea, la caída es dura. Él lo sabe. Pero la palabra, porque si usted se cae, hermano, se puede caer un gentío. Por eso tiene que seguir en su conversión, en su acción, se fundamenta en el texto, en la palabra, en lo que Dios me da. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pongo yo a su disposición, pastor? En mi tiempo. Ya vamos a hablar del tiempo. Centrado en la cruz. No en la madera, no, centrado en lo que pasó en la cruz. Ese es mi llamado de lo que viene después, de lo que se vino después. La esencia del crucificado hecho vida nuevamente. En decirle al mundo, he resucitado. Aquí estoy. Una cueva vacía. Pero al que yo sigo está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Y ese es el que te dice a ti hoy, yo te llamé para que tengas un compromiso, para que acciones y ya basta de estar sentado, sino que donde estés tú seas influyente. ¿Se acuerdan de los influyentes? De los que eso está ahorita, bueno, pues yo no he visto el primero que sea un influyente y tenga programa y haga tanta inversión para predicar el evangelio. ¿Y cómo tiene seguidores? Grosería. No pueden ver una señora que se caiga porque la suben, porque eso le va a generar ¿qué? Billete, mornings, ¿cómo se dice? Mornings, la bolsa. No, hermano, aquí estamos para hacer nosotros el cambio. Transformación se llama influencia y la influencia viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos la he dado al Señor para que nosotros nos la comamos, la pongamos, la internalicemos y podamos decirle al mundo, no de manera dogmática y estructural, sino de vida, tú eres parte de la creación, necesitamos de este lado, porque necesitamos influenciar inclusive en nuestra propia familia. Amén. Fíjense, es como que cuando tú llamas, una ilustración. Yo llamo a Carlos, lo llamé, Carlos, coge el teléfono. Y yo le digo, hola Carlos, ¿qué tal? Es Winston. ¡Epa, hermanito! Así me dice él. ¡Epa, hermanito! ¿Cómo estás tú? Pero en eso hay una recepción, hay un destinatario, él recibe mi llamada y después en la tercera fase hay una conversación, hay un diálogo, hay una confirmación, una declaración, hay un llamado. Mira, sabes que tenemos que reunirnos, vamos a trabajar en esto, ¿no? Aceptó el compromiso. Y luego, cuando tranca, tiene que haber una respuesta. Jesús tocó tu corazón. Jesús te habló en un momento determinado en la vida. Jesús te sacó del aprieto en la que pudiste haber estado. Yo no estaba en ningún aprieto. Yo decidí porque sentí que en su palabra iba a conseguir paz, tranquilidad. Yo tuve muchas búsquedas en el pasado. Le comentaba a una hermana, yo fui santero, hermano. Mi esposa vivió momentos difíciles, yo metí en ese mundo. Y sé lo que es ese mundo. No tengo nada que hablar de ese mundo porque yo no lo ando persiguiendo. Lo que, como Jesús no andaba persiguiendo animales en la calle. Cuando se los conseguía los reprendía y ya. No, es hora de accionar, de llevar el mensaje, de predicar la gracia, de influenciar con nuestras vidas, cómo generamos una red en movimiento. Y esto se trata de aceptar el llamado. Quiero
En Juan 12:26 dice, quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¡Wow! Qué profundo aquí Juan, ¿no? Quien quiera servirme debe seguirme. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo es Él, el combo. Entonces yo tengo dos cosas para pasar a lo que hablaría del tiempo. ¿Cuánto me queda, hermano? Disculpen. Dos cosas quiero hablar. El llamado primero como seguidor de Jesús. Tu llamado primario es a Él, por Él y para Él. Ese es tu llamado primario. Yo utilizo, esto es mío, o sea, usted lo puede poner el nombre que usted quiera, ¿ok? Pero esto es, mi llamado primario es a Él, por Él y para Él. Dios es quien hace el llamado, el que toca la puerta. Tú decides si aceptas o no, pero es para Él. Y cuando lo aceptas, todo lo vas a hacer en Él, por Él y para Él. Todos somos llamados de manera igual. Igual. Todos, sin excepción. Donde yo esté, yo debo estar influenciando con lo que Dios me ha dado. Donde esté. Así sea una persona, como me dijo una hermana que estuvo en la vigilia, que comentó su testimonio, que ella trabajaba con el hermano, con usted, ¿verdad? Trabajaba la hermana que dijo, yo invité a unas amigas, bueno, no sé lo que trabaja, pero ella influenció, debe estar influenciando, porque dos amigas vinieron a la vigilia. Pero necesitamos darle fuerza a esa hermana, necesitamos darle herramientas a esa hermana. Es un instrumento de Dios para generar redes de influencia de la comunidad cristiana para las naciones. Amén. Y un segundo es, el secundario es para hacer algo. Somos llamados de diferentes maneras. Ahora, Dios como soberano de todo quiere que todos deben pensar, hablar, vivir y actuar enteramente para Él. Su pensamiento, su forma de ser, ese es el segundo llamado. Tenemos un llamado que es en Él, por Él y para Él. El otro llamado es nuestro carácter. Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo desarrollamos nuestra vida. Hablar, como decía nuestra hermana. Que tus acciones hablen más. Eso es de influencia. Dice la palabra de Dios que el crecimiento en la iglesia de los Hechos era por la manera como vivían los cristianos de las casas de esa época. Ahora, yo quiero mostrarles dos tipos de llamado. En Mateo 9, ¿se acuerdan? Le dijo Jesús a Mateo, Mateo, sígueme. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué hizo Mateo? Lo siguió. ¿En qué se convirtió Mateo? En un apóstol, un seguidor, un discípulo permanente del Teams, por llamarlo así, de Jesús. Y el otro tipo de llamado que es distinto fue el de Zaqueo, ¿se acuerdan? Lucas 19, 1 al 8, ¿se acuerdan de ese pasaje? Zaqueo fue llamado para un fin, pero Zaqueo no estuvo dentro del staff. Zaqueo fue influenciado por Jesús para dar un testimonio, pero fue para trabajar en un área específica. ¿Se acuerdan lo que era Zaqueo, no? Un estafador, todo lo que ustedes quieran ponerle. Sin embargo, el hombre estuvo con Jesús. Sin embargo, el hombre tuvo que haber aceptado caminar con el Señor e influenciar un contexto. Dos tipos de llamados. Usted puede ser llamado para estar al ministerio 10,000, el 100,000%, porque es una decisión que usted toma, pero tiene que estar convencido de que Dios lo ha llamado a eso. Pero también usted puede tener un llamado donde usted puede ser de influencia donde usted esté. Yo me reúno toda la semana con las hermanas en la calle, estamos hablando, conversando. Bueno, vamos a orar. ¿Tienes algún problema? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por usted? Todos, como dice mi esposa, toda la semana toda la semana vamos a estar orando de cierta hora a cierta hora. Es una manera de conectar. Pero Dios te hace el llamado, es que nosotros podamos hacerlo en Él, por Él y para Él. Amén. Y usted dirá, ay, ¿cómo hago aquí con el tiempo? Y más en este país. ¿O no? ¿Cómo hago? La palabra tiene respuesta, hermano. Usted dice algo, la palabra dice, te lo tengo. ¿Ah? La palabra dice, te lo tengo.
No, que, hey, la palabra dice, Jesús dice, hey, ahí está, ahí te lo tengo. El tiempo, qué preocupación con el tiempo. Yo entiendo todo porque somos un contexto latino, cómo trabajamos. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo hago yo para servirle al Señor? ¿En qué forma puedo llamar? Hermano, usted puede trabajar su tiempo. Usted puede trabajar su tiempo. Job dice, los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puedes rebasar. Usted no le va a quitar ni un minuto más, ni un minuto menos. El tiempo está allí. Solamente necesitamos ser mayordomo de nuestro tiempo. Nosotros tenemos un principio y un fin, aunque nos cueste decirlo. A veces nos preocupamos, pero Dios siempre ha tenido el control de todo. Y si yo tengo que mañana partir con Él, bueno, partiré. Pero mientras yo esté activo, yo debo servirle a lo que fui llamado. Y yo debo ajustar mi tiempo para lo que Dios va a hacer. Dice el Salmo 39, 4, 5. Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber el efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más en el mortal Selah. No nos preocupemos, hermano. Todo está establecido en esta tierra. Nada se mueve si Dios no lo permite. Nada sucede si Dios no lo permite. Y si yo soy un siervo del Señor, Él me va a mostrar cómo debo ser un excelente mayordomo. La comunidad cristiana de las naciones quiere que usted pueda ser un administrador de su tiempo. Y puede haber, yo voy a pasarle a Carlos unos formatos que les pueda hacer llegar a ustedes por su correo. Y usted pueda trabajar en eso en su tiempo a solas con Dios. Vamos a rendir cuenta, hermanos, por sus tiempos. Nosotros vamos a rendir cuenta al Señor en su momento. Tenemos que estar claros en eso. Dios va a pedir cuenta. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del pasaje, la parábola aquella del administrador, los talentos? ¿Se acuerdan? Imagínate tú, el que lo guardó y el que la produjo, el hombre lo multiplicó. Entonces necesitamos de entender que vamos a rendir cuenta en ese tiempo. Y la cultura diferente forma parte de esa institución. Mire, una cosa, lo digo yo con todo y no quiero decir con esto que denigro de donde yo vengo, pero yo sí he aprendido algo de mis hermanos anglosajones. Y estoy trabajando en una organización americana, 72 años en el mundo, trabajando tiene presencia de manera global en el trabajo con la niñez. Tenemos aproximadamente casi 4 millones de niños semanalmente recibiendo discipulado permanente con la palabra. Tenemos líderes en África. Usted no se imagina dónde tenemos trabajo. Aquí en América Latina tenemos 18 países. Pero he aprendido de ellos la organización y la manera como generan todo a medida del tiempo. No perdemos el tiempo. Hay tiempos malgastados. Perdemos tiempo malgastado. Las redes sociales. Es una lucha, de verdad. Y tengo la voz de Dios al lado mío siempre. Hey. Lo digo en público porque ella está ahí siempre. Hey, estoy trabajando. No, pero para. Y es verdad. Y eso me ha llevado a mí estos días de reflexión cuando Carlos me invitó. Las redes sociales. A veces perdemos tiempo en reuniones que no generan productividad. Mire, hermano, nosotros decimos a tal hora y yo estoy 5 minutos antes o media hora antes porque uno no sabe qué va a pasar. Y por ejemplo, como el hermano Richard, no, está a tal hora ya, cuando se comprometió porque conoce el mecanismo. Pero algo que debemos aprender nosotros es que la manera como ellos generan el trabajo del tiempo. Un buen tiempo es aquel que genera productividad, recuerden eso, un buen tiempo es aquel que genera productividad. Nosotros los artistas estamos acostumbrados lamentablemente a eso. No, tranquilo. Y a veces se nos va la mentira. Ay, chamo, discúlpame, brother. Wow, se me pichó un caucho. Perdóname en ese, hermano, no, te lo prometo que no vuelve a pasar. No, hermano, mira, soy un irresponsable. Perdóname por hacer perder tu tiempo. No reconocemos. El tiempo es valioso. El tiempo es valioso. Mire, hermano, para ir cerrando, el llamado se conjuga con el tiempo. Yo acepto mi llamado.
Y yo sé que usted dirá, ¿cómo lo hago? La iglesia está trabajando en función a eso. ¿Cómo ayudarles a usted a establecer su tiempo? ¿A dónde yo puedo servir aquí en la iglesia? Es lo primero que Dios quiere que usted le responda a Él en su intimidad. ¿Cómo puedo yo atender a mi llamado? Pero usted puede trabajar su tiempo en lo que nosotros llamamos el sobrevivir, dormir, comer, limpieza. ¿Qué tiempo le lleva eso? Los minutos. Eso es un formato que le voy a hacer llegar al hermano pastor. Mi relación con Dios, el tiempo a solas con Dios, relación a otros, familia, ministerio. Mire, hay cosas que nosotros no distorsionamos. A veces nos ponemos con lo urgente y con lo importante. También le voy a pasar un material que después que le explique, él se lo va a explicar a ustedes. Pero es fiel, lo hace. El urgente es lo importante. Muchas veces le damos mucha prioridad a lo urgente y a veces podemos trabajar con lo importante. Necesitamos ordenar eso. ¿Qué es para usted lo urgente y qué es para lo más bajo, lo más alto? Y cómo podemos trabajar en la importancia y cómo lo bloqueamos en nuestro tiempo. Les pongo un ejemplo. Para mí, con mi esposa, el tiempo a solas con Dios tiene algo que no es negociable. Es allí. Mis reuniones con Aguana en las semanas con equipo tiene un bloqueo. Eso no puede ser que me llamó Jaciel, mira, no hermano, discúlpame. El viernes después de las 5, déjame ver, ya podemos hablar algo. O me llamas al mediodía a ver cómo está el tiempo. Yo tengo un solo día en la mañana para atender mis asuntos que tienen que ver con diligencias personales, los miércoles en la mañana. Yo estoy hablando del área ministerial, pero sin embargo, yo no conozco ni un siervo en el mundo que no tenga, y más los ministeriales, lo puede decir ella, que no se sabe cómo salir del tiempo. Yo tuve una conferencia en noviembre en Colombia de la organización y yo decidí, una hermana, Sandy, llevó un espacio y hablaba del Shadat, del Sabbat, del Sabbat. Y ahí cuando no asumiendo la cultura judía, solamente el espacio de desconectarme. Y cómo eso le ha traído beneficio a ella. Fíjense, ¿cuál es su Sabbat? El celular lo tira para allá. Dedicación más. El esposo sabe que después de las 4 ella no va a recibir llamada de él. O sea, él sabe dónde está, por supuesto, pero ella no va a recibir llamada, no tiene nada que ver con ministerio, no tiene nada que ver. Ella ese día está enfocada a ella, primeramente, a su familia y a todo lo que tiene, hasta el sábado en la tarde. Yo lo estoy extendiendo hasta el lunes en la mañana. Porque tú tienes que buscar ese espacio. Tu primer ministerio es la familia y es donde tienes que construir, edificar. Pero es importante los bloqueos. ¿Qué debo hacer? Usted que trabaja, usted que tiene un llamado, que siente que Dios le está llamando. Bueno, ¿cómo me pongo a la disposición de la iglesia? Bueno, hermano pastor, en esto puedo apoyar, en este tiempo. Es sencillo. Solamente necesitamos ser mayordomos. Hermano, les invito que en esta herramienta, que es netamente para que usted pueda honrar en la mayordomía al Señor, pueda construir, mejor dicho, pueda consolidar el proceso de su llamado. Es importante, y con esto quiero cerrar. ¿Y dónde está? Con esto quiero cerrar. Y yo esta herramienta te lo voy a hacer llegar. Pero es importante que usted pueda tomar en cuenta esto. Hable con Dios. Pregunte, Dios, yo te acepté. Y no sé en qué lío me he metido. Tú sí sabes. Pero ya estoy aquí. Jesús, guía mis pasos y mis pensamientos. Y que tu Espíritu Santo me indique dónde puedo yo aportar en la comunidad cristiana para las naciones. Quiero ser un instrumento tuyo. Esto suena como una oración, pero es así. Quiero ser un instrumento tuyo. No deje, hermano. Usted es una familia de familia. Usted está aquí porque es parte de una familia que se agrupa a otra familia a cumplir la visión de esta iglesia. Necesitamos expandir el reino de los cielos aquí en la tierra y ustedes tienen un llamado como comunidad a establecerla. Usted tiene un llamado específico. Dígale a Dios cuál va a ser mi aporte, Dios. Yo quiero, heme aquí, yo quiero hacerlo. No tengo tiempo, bueno, vamos a trabajar su tiempo. Lo que necesitamos es que usted no sea afectado por su tiempo, porque sabemos su compromiso. Pero
Dios está dando los espacios para ayudarles a cómo organizar su tiempo. No deje de hacerlo y atienda al Señor. Con esto termino. Dios ha llamado a los cristianos a ser cristianos las 24 horas, los 7 días de la semana. Usted no es cristiano por media hora nada más. O porque yo estoy montado en un autobús. ¿Hay calor? Sí. ¿Tú te imaginas cómo sería eso en el infierno? Y ya le prediqué y el hombre dijo que sí y hasta ahí llegó el hombre. No. Mi responsabilidad es decirte dónde vives, cómo te llamas, dame tu teléfono, cómo te puedo ubicar. Nos tomamos una tacita de café el viernes. ¿Cómo te llamas tu hermano? Jorge, ¿qué te parece el viernes? Nos tomamos una tarde, una tacita de café. Quisiera conversar contigo, cualquier cosa. Conexión, socializar, en las relaciones, construyan relaciones. Hay alguien en tu trabajo que necesita, que tiene una desesperanza, necesita algo. Él necesita escuchar esperanza. Tú tienes la esperanza, es la palabra de Dios. Nunca dejen de servir a Dios. Amén. Y las 24 horas incluye su familia, ¿ok? Es lo más importante. Nos ponemos sobre estos pies y oramos al Dios de la vida y damos gracias por su hermosa palabra. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por tu majestuosidad, Señor. La manera como obras en cada uno de nosotros. Quiero pedirte en especial por todas estas familias que están presentes acá. Te pido por cada miembro, por cada cabeza de hogar, por su esposa, por sus hijos, por lo que tú puedas hacer en sus corazones, Señor. Que lleven ellos, Señor, e internalizan para que son útiles para tu obra, Dios. Que pueda existir un espacio de lo que es la infraestructura como comunidad, unos a otros en redes y que puedan buscar el tiempo para servirte en cualquier momento. ¿Y qué apoyo pueden dar? Agradezco, Señor, por todo lo que haces en su vida y que lo sigas guardando y lo sigas protegiendo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias, Winston. Bueno, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Winston y su esposa Teresa. Así que en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida de Winston, Señor. Gracias por lo que estás haciendo con él y su esposa a través del ministerio que tú les has dado. En esta hora, Señor, pedimos tu bendición para ellos. Los lleves, Señor, con tu protección a Venezuela. Los sigas usando allá de una manera especial, Padre. Y que ellos puedan seguir siendo instrumentos de bendición a los que le rodean, Padre. Suplicamos esto en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Iglesia, que en esta semana seamos instrumentos en las manos del Señor. Déjate usar por Dios en esta semana y ve las oportunidades que Dios pone delante de ti. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense los unos a los otros en el amor de Jesucristo. Bendiciones.